Hola, vamos a practicar la orden sombrear. La orden sombreado nos permitirá hacer la trama, rellenar un contorno con una trama predeterminada, bien sea sólida, degradada o de patrones lineales. Entonces vamos a probar las distintas opciones, pero para colocar el sombreado lo primero que voy a hacer es ir al administrador de propiedades de capa y crear una capa nueva que voy a llamar sombreado. Esta capa nueva voy a elegir un color, por ejemplo el verde, para distinguirlo del contorno. Cierro el administrador y ya puedo comenzar. Bien, cuando pincho en el triangulito que hay a la derecha del icono de sombreado, se me despliegan tres opciones que puedo elegir. En realidad sombreado y degradado son parte de la misma orden y contorno es una variante que estudiaremos más adelante. Elegimos sombreado. Veo que se me activa una pestaña en la cinta de opciones en la que veo diferentes opciones para poder sombrear. La primera es designar puntos. Yo podría clicar y designar un punto ahí y veo que ya ha hecho un sombreado, pero lo primero que veo en este tipo de sombreado es que es tan grande que no veo nada más que una parte del sombreado. Entonces, en el grupo de propiedades veo que tengo transparencia, ángulo y escala. Entonces en escala vamos a poner 0.1 y ya veo que el sombreado es un poquito más pequeño y me permite visualizarlo mejor. Clico en esta parte también y veo que he podido sombrear estas dos torres con el mismo patrón de sombreado. Navegando con estas flechas podríamos ir cambiando, por ejemplo, a este patrón de sombreado, a este patrón de sombreado, no sé, podríamos elegir cualquiera. Entonces, si queremos elegir uno que tenga forma de ladrillo, clicamos en este triangulito y vamos a desplegarlo. Por ejemplo, el brick se ve bastante bien y da la impresión de que sea un aplacado de piedra, una cosa así. Una vez tenemos el sombreado ya definido, hemos designado un punto interior, un contorno cerrado, otro punto, le hemos dado una escala, podríamos variar el ángulo arrastrando este deslizador. Veo que lo voy girando, o podría escribir aquí un ángulo numérico. También puedo definir el origen del sombreado. Fijémonos en esta parte del sombreado. Si elijo definir origen, clico en este punto final y lo que hace es que el sombreado comienza a dibujarse a partir de ese punto de origen. Esto me permite centrar el sombreado alrededor de un punto concreto. No vamos a ver todas las opciones, pero sí algunas de ellas. Hemos visto el tipo de patrón donde se elegía, la escala, el ángulo y vamos a ver alguna otra cosa, por ejemplo el color del sombreado. El color del sombreado aquí está en por capa, quiere decir que cogerá el color de la capa en la que estoy dibujando. Vale. Cierro el sombreado y resulta que he dibujado en la capa 0. Si clico en el sombreado, pulso en la ficha de inicio y elijo la capa sombreado, lo que he hecho es mover ese sombreado a la capa sombreado y veo que ha vuelto a coger el color de la capa. Si no quiero que me vuelva a pasar esto y no tener que cambiar el sombreado a mano, clico en el desplegable y elijo sombreado como la capa actual de dibujo. Vamos a ver alguna otra opción de sombreado. Por ejemplo, sombreado. Y esta vez, donde pone patrón, veo que tengo sólido, degradado, patrón y definido por el usuario. Voy a elegir definido por el usuario. No lo hago. Definido por el usuario. Designo puntos, clic y definido por el usuario. Definido por el usuario lo que hace son líneas paralelas con una separación determinada. Si en vez de 0,1 pongo 0.5, veo que las líneas se separan 5 veces más. 0,2, veo que voy ajustando para que de esta línea a la siguiente línea paralela haya 0,2. Con el ángulo igual que antes podemos variar la inclinación de estas líneas. Y si clico en propiedades y expando más propiedades del sombreado, una de las propiedades que puedo ver es que haga el sombreado doble. Doble significa que va a hacer
el sombreado de líneas paralelas y de las perpendiculares, como si fuera una cuadrícula. ¿Vale? Entonces cierro, vuelvo a hacer este sombreado para que se aprecie su efecto. Sombrea, definido por el usuario 0,2 y este sería el punto a sombrear. Bien, vamos a hacer otro sombreado, esta vez de estilo, cierro para completar otro sombreado, voy a hacer un sombreado de estilo degradado. Entonces, o bien podría haber elegido la orden sombreado degradado, o dentro de las opciones cambio el tipo de sombreado y elijo un degradado. Degradados que tengo lineal, cilíndrico, cilíndrico invertido. Entonces clico aquí y se verá el efecto perfectamente. Además puedo variar el color, por ejemplo un amarillo y un naranja un poco más apagado, y veo que tengo ahí ese sombreado con una zona de oscurecimiento en las orillas. Si clico en el otro veo que lo hace al revés. Si quisiera elegir uno esférico, se aprecia un poco más el efecto, y aquí el esférico invertido. Esto muchas veces me es útil, sombrear una cosa y que parezca cilíndrica. Pulso cerrar creación de sombreado y puedo ir a otro sombreado un poco más sencillo incluso. Elijo sombreado y esta vez voy a elegir sólido. Sólido lo que hará será coger el sombreado con el color o bien por capa, es decir, que se va a sombrear del color de la capa en la que estoy, o bien puedo elegir un color arbitrario. En este caso voy a elegir un tono de marrón, podría elegir más colores y me saldría la paleta de AutoCAD. Clico en un punto interno, muy importante que el contorno esté cerrado, si no esta orden fallará, y ya tengo sombreado con ese estilo. Cierro. Y vamos a probar otro estilo de sombreado. Esta vez lo voy a elegir directamente de la opción degradado de aquí. Aunque ya hemos visto antes que si no lo hubiera elegido y hubiera elegido un sombreado normal, siempre puedo cambiar el tipo de sombreado al editarlo. Degradado, por ejemplo, voy a usar uno lineal que sea de verde a blanco. Y ya lo tenemos. Con esto prácticamente tendríamos todos los tipos de sombreado. Vamos a hacer en la parte interior una filigrana, para ello cierro el sombreado. Vamos a hacer un sombreado, en este caso cogemos Brick, clicamos aquí, hacemos igual que el que teníamos antes de las torres, con un tamaño de 0,1 de escala, y esta vez en ese sombreado vamos a ponerle un color de fondo, por ejemplo amarillo. Entonces veo que la orden sombreado me permite superponer un color sólido de fondo al color de trama del sombreado lineal. Y con esto hemos visto prácticamente todas las opciones de sombreado.